tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde, como es costumbre, comenzamos esta edición revisando cómo está la actualidad informativa a esta hora. Y este recorrido informativo lo hacemos con información desde Yemen, ya que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a los rebeldes hutíes del país con un gran castigo militar después de que lanzaran ataques con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves a los rebeldes hutíes de Yemen con un gran castigo militar después de que lanzaran ataques con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario añadió que su gobierno responsabilizará a Irán, dado que los hutíes son un sustituto y o apoderado de la República Islámica. El ataque hutí contra los buques sauditas abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán y aumenta las preocupaciones sobre el suministro de petróleo y gas en el mundo. El grupo rebelde hutí, aliado de Irán y que gobierna de facto amplias zonas de Yemen, controla el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur del país, por el que deben pasar los buques para llegar al canal de Suez, clave para llegar a Europa. El lunes los rebeldes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, país fronterizo y cuyo puerto del Mar Rojo, Yanbu, ha sido crucial para la exportación de petróleo como alternativa al estrecho de Hormuz, bloqueado a su vez por Irán. Una quinta parte del comercio global de hidrocarburos pasaba por el estrecho de Hormuz antes de la guerra. Ante la extensión del conflicto al Mar Rojo, el jueves el barril de petróleo Brent subió más de 6% y alcanzó brevemente los $100. La Cancillería de Omán dijo el jueves que está trabajando para reanudar las conversaciones diplomáticas entre los rebeldes y Arabia Saudita, con el fin de lograr la seguridad y la estabilidad en la región. Y las fuerzas en el Medio Oriente se siguen moviendo, sobre todo la cooperación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, ya que el país anunció un acuerdo para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo y aseguró que contiene salvaguardas para evitar la proliferación nuclear. Estados Unidos anunció el miércoles un acuerdo con Arabia Saudita para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo y aseguró que contiene salvaguardias para evitar la proliferación nuclear. El pacto se produce mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, libra una guerra con Irán que comenzó en gran medida por la preocupación sobre el programa nuclear de Teherán, un asunto clave en las ahora estancadas conversaciones de paz. 2 acuerdos, uno sobre cooperación nuclear pacífica y otro sobre salvaguardias bilaterales, fueron firmados por el secretario de Energía estadounidense Chris Wright y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, informó el Departamento de Energía de Estados Unidos. Una cláusula del acuerdo podría contemplar que empresas estadounidenses construyan una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, según informó el Wall Street Journal. El comunicado no mencionó esa cláusula y el Departamento de Energía no hizo comentarios tras una consulta de la AFP. El Congreso debe revisar lo acordado, pero es poco probable que la legislatura, controlada por los republicanos, retrase su implementación. Legisladores estadounidenses y funcionarios israelíes se han opuesto a un proyecto nuclear civil para Arabia Saudita por temor a que derive en el desarrollo de armas nucleares. Arabia Saudita, al igual que Irán, aboga por su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. El año pasado firmó un pacto de defensa mutua con Pakistán, país dotado de armas atómicas. Estados Unidos firmó en 2009 un acuerdo nuclear con Emiratos Árabes Unidos, aunque este país no enriquece su propio uranio. Antes de que el acuerdo se anunciara oficialmente, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio descartó desde Manila temores de que la iniciativa pudiera conducir a la proliferación nuclear en el Golfo. Con el recrudecimiento de los combates entre Estados Unidos e Irán desde el 7 de julio, crecen los temores de que la guerra desestabilice aún más la región. Y en otras informaciones, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que su gobierno no va a quedarse llorando y que buscará nuevos mercados ante el arancel del 25% que Estados Unidos impuso a varios productos brasileños. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo el miércoles que su gobierno buscará nuevos mercados ante el arancel del 25% que Estados Unidos impuso a varios productos brasileños.
Acudiremos a la mesa de negociación con propuestas que no estén sujetas a veto, pero no nos quedaremos lamentando los productos que no les vendimos, ya que buscaremos otros compradores. Porque nós vamos procurar outros compradores. El gravamen entró en vigencia el miércoles tras una investigación de Washington sobre prácticas comerciales desleales por parte de la mayor economía de América Latina. Brasil rechaza la acusación y considera que el arancel es injusto. En un principio, Lula había anunciado que usaría una ley de reciprocidad comercial, pero su vicepresidente, Geraldo Alckmin, bajó el tono el martes al descartar una retaliación. E a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. Y nunca encontramos reciprocidad en la conversación. ¿Aumentará esto nuestro antagonismo hacia Estados Unidos? No, no lo hará, porque no vamos a levantarnos de la mesa de negociación. Que sean ellos quienes digan que no quieren negociar. Nosotros seguimos ahí sentados, presentando propuestas constantemente y desafiándolos a demostrar que tenían alguna justificación para imponer aranceles a Brasil, simplemente porque tienen un déficit comercial con nosotros. Provarem que eles tinham alguma razão de taxar o Brasil porque são deficitários conosco. El gobierno dará créditos por unos 3.650 millones de dólares a las empresas afectadas y anunció que ayudará a diversificar sus mercados. Productos como la carne de res y el café quedaron exentos del nuevo arancel, pero los sectores de maquinaria, calzados, madera y plástico serán castigados. Brasil está entre varios países que podrían ser sujetos próximamente a nuevos aranceles del 12,5% por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado. El gobierno de Lula rechaza esta acusación de Washington y espera que en caso de que sea impuesta, esta segunda sobretasa no se sume al 25%, según dijo a periodistas el ministro de Comercio, Marcio Elías Rosa. Y esto es parte de cómo está la actualidad informativa hasta ahora. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como de costumbre, tendrán ustedes nuestro primer análisis. Mucho la posibilidad de que ahora con el nuevo gobierno de Gran Bretaña pueda incorporarse el Reino Unido a la Organización de la Unión Europea, que desde 1957 con el Tratado de Roma es un proceso de integración con un mayor espacio económico y político, donde en 5 millones de kilómetros cuadrados hay una población de consumidores de 500 millones de habitantes. El Reino Unido fue el primer país por el Brexit en una consulta popular para retirarse de la Unión Europea. Sin embargo, han visto las dificultades para trabajar solos dentro del continente europeo y las ventajas que tiene la integración. Por cierto, sigue siendo un ejemplo, un paradigma para América Latina, donde el CARICOM, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la Unión Centroamericana y todos deben tener una sola referencia para una integración continental, donde seríamos un gran espacio económico, político y geopolítico, y donde han demostrado, por ejemplo, Mercosur, la conveniencia que es firmar acuerdos con la Unión Europea y ahora también algunos países que están negociando de manera bilateral. Como la Unión Europea tendríamos que tener los latinoamericanos una carta de ciudadanía, incluyendo el Caribe, igual que lo que está promoviendo el Parlamento Europeo y también ahora la Unión Iberoamericana de Naciones, de manera de tener una ciudadanía común con las ventajas y privilegios que dan esos grandes espacios geopolíticos y económicos, y ahora en las relaciones internacionales frente a China, frente a Rusia y frente a los Estados Unidos, cuentan muchísimo las alianzas de carácter global, estratégico y político para una gran diplomacia. Europa nos ha dado un ejemplo, no importa los gobiernos de derecha o de izquierda, así Italia más a la derecha o España más a la izquierda, o Alemania que puede cambiar de la democracia cristiana a la socialdemocracia. Todos los partidos e ideologías trabajan por esa integración y han trabajado desde 1951 para poner la energía nuclear con el Tratado de París y también el hierro y el acero al servicio de la integración. Ojalá que América Latina siguiera los pasos de la Unión Europea y pudiéramos tener no solamente la ciudadanía, sino también los privilegios de un parlamento único para todo el continente, con representación proporcional en base a la ciudadanía, y en segundo lugar, una moneda única, como también los europeos lograron con el euro y el mercado común, además de la justicia internacionalizada con la Corte Europea de los Derechos Humanos. El Tratado de Schengen permite, interesante ese logro, que no hayan fronteras entre los pueblos y gobiernos y pueda transitarse sin ninguna dificultad, mientras que en América Latina la integración hace que los países vivan separados y aislados con dificultades. Las vimos ahora con el terremoto de Caracas, la dificultad para muchos cuerpos de emergencia y seguridad internacional, las dificultades burocráticas para llegar al sitio. Por eso se propone a nivel de la Organización Internacional de Protección Civil la creación de un cuerpo de Naciones Unidas como los cascos azules, que puedan tener inmediata respuesta y evitar la burocracia para llegar a los sitios de desastre, ya sean tecnológicos o sean naturales,
como los terremotos, los incendios y las inundaciones. En Suiza asistiremos a una reunión de la Universidad de Ginebra sobre derechos humanos, donde está invitado el Parlamento Internacional de Derechos Humanos y donde no solo se tratarán los derechos humanos de manera general, a partir de la Declaración Universal de 1948 y las diferentes convenciones de derechos humanos, tanto de África, de Asia, pero muy importante es la atención al derecho internacional humanitario, normas que se aplican en caso de conflictos armados o derecho internacional de la guerra frente a conflictos tan complicados como el de Rusia y Ucrania y la situación en el Medio Oriente, especialmente por la guerra entre Estados Unidos e Irán, las implicaciones de Israel y el Líbano y muchos conflictos en otros continentes. Los derechos humanos se han constituido en el pilar fundamental de las nuevas democracias, más allá de los derechos políticos, económicos, ahora derechos ambientales, donde es fundamental para las universidades y en general para la educación, la información, el conocimiento, la puesta en práctica y sobre todo la defensa de los derechos humanos en cualquier situación, donde la justicia sea una garantía de independencia y donde la democracia funcione ampliamente con la participación del pueblo en una democracia no solamente participativa o representativa, sino también del conocimiento. En todas las constituciones que son la Carta Fundamental de los Estados, están claramente establecidos los derechos humanos, pero no solamente basta con la teoría, hay que llevarlos a la práctica y es así la democracia como funciona plenamente.